Fortalecemos Industrias. Yo volví a traer a mis hijos a la Plaza Ambaracá. Yo volví a ver mi calle iluminada. Yo volví a usar la bici para ir al trabajo. Yo volví a disfrutar de mi ciudad. Cuando tu aporte vuelve, volvés a sentir Posadas linda de nuevo. Tu aporte vuelve. Paga las tasas municipales en posadas.gov.ar o por Mercado Pago. Posadas, linda de nuevo. 9:33 minutos, 21 grados la temperatura en Posadas. Bueno, seguimos hablando de la pandemia, ¿no? De las repercusiones que ha generado en la salud mental de las personas que, si bien sabemos que no ha respetado, la verdad, ninguna franja etaria, porque la verdad los ha afectado desde los más chicos que han pasado prácticamente un año encerrados durante el año 2020 y parte incluso del año 2021, hasta nuestros adultos mayores, que es de quienes vamos a hablar con la directora de Gerontología de Salud Pública, con Mirta Soria, a quien saludo. Buen día, Mirta, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Que es numerosa, sé que es numerosa y están esperando lindo comunicarse contigo. Ojalá, Mirta. Bueno, en principio, sabemos cómo ha golpeado, ¿no? De distinta manera, todo tiene que ver un poco con el carácter, con la situación de cada uno, pero ¿qué datos tienen ustedes respecto a qué ha pasado con el adulto mayor durante la pandemia y esta recuperación? Claro, nosotros con el tema del adulto mayor siempre nos hacía bien el tema de la comunicación. Por eso son tan importantes la presencia de ustedes y el que ustedes lleguen a una audiencia importante. Porque con el tema de la pandemia, y que seguimos porque la pandemia no ha terminado, entonces empezábamos en una población vulnerable, fueron justamente las personas mayores, en donde llenamos de miedo, por eso vos hablabas, me pareció bien, hablabas del tema de la salud mental, llenamos de miedo a todo. Entonces, tanto es así que los adultos mayores no queríamos ir a los sanatorios porque teníamos miedo, no nos hicimos los controles que deberíamos por el temor al COVID, y bueno, después vinieron, gracias a Dios, el tema de las vacunas. Entonces, con las vacunas nosotros dimos un gran paso adelante, y vuelvo a repetir con el tema de la comunicación. Por lo tanto, las aplicaciones, por ejemplo, Alegra, Adultos Millones, que si bien les costaba y fueron a la Dirección de Gerontología como para que nosotros le explicáramos un poco más cómo era el tema de las aplicaciones, qué es lo que debían consultar, porque entonces no tan solo de COVID moría la gente, también estaba el tema de las hipertensiones, el tema de diabetes, que de pronto no se controlaban. Claro. La vacuna vino a favorecer todo esto, y entonces ya con vacuna era como que teníamos menos miedos. Y después el tema de estimular a las caminatas, a las salidas, al control de que tenemos que seguir usando barbijos, por supuesto ya ahora al aire libre no lo exigíamos, y el tema del seguir con el cuidado del lavado de manos, y el tema de los refuerzos de vacunas. Y tan solo con el tema de inmunizaciones también hacíamos vacunas contra las antigripales. Mirta, también sí. Lo que me llama la reflexión, esto que decías al principio, ¿no? La comunicación, porque incluso había hasta un error de concepto en esto de distancia social. Era distancia física. La social nunca tendría que haber desaparecido, ¿no? No, nunca fue. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho desde el Ministerio con las residencias de larga estadía, las residencias geriátricas, el tema de la comunicación, reforzar la comunicación con el celular, o bien que se presentaban familiares a las residencias y manteniendo la distancia, o sea, no ingresando a estas por protocolo, porque estábamos primero con el aislamiento, y ahí, como te dije, vuelvo a repetir, fue fundamental el tema de la comunicación a través de celulares, y después que vino el tema del distanciamiento, entonces se podían visitar, pero con un distanciamiento, y los protocolos empezaron a cambiar. Por ejemplo, de pronto podían salir estos adultos mayores que estaban en una residencia, obviamente ya todos inmunizados, y después con la responsabilidad del familiar, cómo los llevaban y cómo los traían. Porque, viste, vos con el tema de la comunicación, a las residencias fueron observadas en muchos lugares, pero también allí nosotros controlábamos esto, porque el familiar debe hacerse cargo de la persona que está en una residencia,
los médicos de la residencia y, por supuesto, los dueños. Claro. Mirta, nosotros tuvimos... Sí. ¿Cuál es la consulta más común después de la pandemia respecto a cuestiones de salud? Apuntalabas varias cosas, ¿no? El ejercicio físico que dejó de hacerse, que es fundamental en toda la vida, pero sobre todo cuando estás a determinada edad, y después los controles de enfermedades crónicas, ¿no? Claro, es fundamental. Y es fundamental el tema, yo rescato muchísimo el tema de la comunicación. Por ejemplo, con las obras sociales. La obra social nuestra, la del IPS, la de la provincia, te pone, sobre todo para las personas mayores y también para otras personas con patología, ahora salió un beneficio en donde vos podés hacer ejercicios bajo supervisión de personal acá en un lugar de la calle Salta, entre Félix Sara y San Lorenzo. Entonces podías tener ese beneficio. ¿Qué tenías que hacer? Es llevar un certificado médico y después los controles, elegir un horario y el tema del control, porque la actividad física es beneficiosa para la hipertensión, para la hipercolesterolemia, por el tema de diabetes, pero debemos estar comunicados y debemos estar orientados, que es muchas veces que a las personas mayores nos falta este tipo de comunicación. Por eso las asociaciones de adultos mayores, como clubes de abuelos, centros de adulto mayor municipal, es tan importante, porque entonces el boca a boca es esencial. Mirá, tengo este beneficio, fuimos a la obra social, me dijeron que puedo ir a este lugar a hacer gimnasia bajo una supervisión, el tema de nutrición, el tema de los hábitos saludables. Entonces, eso también influye mucho en este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, en donde las personas mayores somos más vulnerables. Claro, uno observa en las calles que si bien se está dejando de usar el barbijo, recalcamos todavía lo que dijo Mirta, esto de la pandemia sigue, ¿no? Estamos teniendo números muy elevados otra vez con otras cepas del coronavirus, que la gente mayor se sigue cuidando mucho con el barbijo, incluso en la vía pública. Sí, y lo que nosotros decimos también es que no nos inhabiliten, no nos tutelen tanto, que nos dejen realizar las actividades que nosotros queremos. Recuerdo que al principio de la pandemia, con la primera actividad física que decían que podíamos realizar era la costanera, pero era un horario a la siesta, en donde acá en Misiones, mirá ahora la temperatura que tenemos, claro, no nos convenía, porque era plena siesta, con pleno sol y demás, entonces también perdíamos líquido a través de la transpiración, y muchas veces las personas mayores no estamos acostumbrados a tomar agua. Cuando debemos, es esencial que tomemos agua. Por eso vuelvo a recalcar mucho, ustedes con las comunicaciones, con los mensajes que nos mandan, esto mismo ahora, esta entrevista que ustedes están haciendo, que debemos cuidarnos de la hipertensión arterial, debemos seguir con los controles, qué pasa con una diabetes, qué pasa con las caídas. Viste que muchas veces el tema de caídas es un tema que después te lleva a una inhabilitación, a una internación, porque podés sufrir una fractura de cadera, y las caídas es muy importante. El tema de la polifarmacia, que son los grandes pilares, como nosotros hablamos de la geriatría, en donde las personas mayores son más vulnerables. No voy a ir al médico porque tengo miedo al COVID, entonces a doña Rosa me da tal o cual pastilla y la tomo y no sé si me hace bien o me hace mal. Claro, claro. Bien, Mirta. El tema de la salud mental, lo que vos hablas de la salud mental, la soledad, la depresión, el saber que nuestro compinche falleció por COVID, el no ver más a otro porque está reclutado en su casa. Claro. Entonces, por eso te decía el tema de la comunicación. Claro. Y las repercusiones post-COVID para aquellos que tuvieron y se recuperaron también, ¿no? Hay mucha patología post-COVID que todavía seguimos investigando. Por ejemplo, los trastornos cognitivos que puede tener la persona, estas neumonías a repetición que muchas veces quedan. El problema también a nivel digestivo, que hay muchos que lo tuvieron después de un COVID, la tos persistente, y eso hay que consultar y hay que ir al profesional indicado. Bien, nos quedamos con esa recomendación, Mirta. Te agradecemos mucho la charla y, bueno, lo que nos has contado. No, por favor. Y tengan presente que, por ejemplo, los CAPS ahora están con psicólogos que pueden ayudar. Lo importante es que también nosotros, los profesionales médicos, sepamos derivar a este tipo de personas que nos asisten y que nos pueden ayudar. Perfecto, gracias.
Dialogábamos allí con la directora de Gerontología de Salud Pública respecto a la salud del adulto mayor, ¿no? La salud mental y la salud física, que, bueno, han, como en la mayoría, pero tengamos en cuenta la necesidad y la repercusión en una persona que necesita moverse mucho más que un joven, que una persona, incluso un adolescente, ¿no? Por cuestiones de el cuerpo fue hecho para eso precisamente, ¿no? Claro, caminar. Los chicos se mueven todo el tiempo. Los chicos no se quedan quietos, claro. Como bien decía Mirta, a nosotros nos cuesta hasta tomar agua, ¿no? Y es muy importante la hidratación en el cuerpo. Recordaba también Mirta esto de la segmentación para salir a caminar, ¿no? Que tuvimos al principio de la salida de la pandemia, que teníamos horarios por edades, por franja etaria. Y que hoy lo sentimos lejano, pero que, bueno, sigue haciendo mella porque, bueno, fue un año y medio prácticamente de pandemia donde tuvimos que replantearnos un montón de cuestiones. Y, bueno, recalcando mucho el tema de fundamental, la comunicación. 9:44 minutos en toda la República Argentina, 3764-411-530 para comunicarte con nosotros. Recordá que tenemos 1 kilo de helados Duomo para sortear y que para ello tenés que prenderte a la consigna, ¿no? Canciones para salir de un momento incómodo. Algunos están planteando canciones así como canciones que le gustan, digamos, ¿no? O sea, claro, salgo un momento incómodo con una canción que me gusta. Por ejemplo, a ver, tenemos esta canción que deberíamos saber qué dice en inglés, seguramente. El tema es Ride, que es cabalgar, ¿no? Ride, R-I-D-E, de 21 Pilots, que es la canción que propone Don Richard R. para salir de un momento incómodo. Sin audio, reversado. Buen día, Graciela, buen día, Adriana, buen día, Matías. Volvió Matías, Cristian, Fiamma, Ale, ya vamos a estar pasando los mensajes de ustedes en un ratito nada más, Bueno, ahora quiero remitirme a este par de canciones que vamos a pasar ahora, porque vamos a pasar 2 temas de Kate Bush. Uno, este tema, que tiene 37 años. Vos escribiste una canción hace 37 años. Se convierte en hit 37 años después y recibís $3 millones de regalías. Qué lindo. De arriba, no la esperabas. Y aparece por ahí, ¿no? A los 65 años, Kate Bush. Tu jubilación. Está, claro, recibiendo las regalías de esta canción y tiene como un revival, ¿no? Porque investigando acerca de ella, metió un solo número 1 en toda su vida, que es la canción inspirada en la novela Cumbres Borrascosas. Ajá, la leí, sí. La leíste, seguramente. De una de las hermanas Bronte, sí. Exacto, que en la letra habla precisamente de lo que le dejó esa canción, que es la que vamos a escuchar pegadito a esto. Y después, de paso, digo, antes que Tom Sanay y su tonito arriba, estaba Kate Bush en los 80. Escúchenla.